¿Cómo está? Bendiciones en Cristo, gran familia de nuestra aula bíblica a través de estas transmisiones en vivo, Seminario Aula Bíblica, SAP. Estamos estudiando, pues, junto con ustedes, un curso muy bueno, una herramienta excelente que es Teología 1. Y es la lección número 4, que he titulado El pensamiento teológico. Prepárese, tenga su lapicero, su Biblia, por supuesto, y también un cuadernillo para poder tomar las notas respectivas. Nos faltan todavía 2 lecciones más para entonces ya terminar de forma definitiva esta asignatura Teología 1. Les anuncio desde ya que vamos a empezar, después que culminemos Teología 1, el curso de homilética, que es el arte de la predicación, cómo desarrollarlo, cómo poder estructurar los bosquejos y cómo prepararse en este arte que es la exposición, la oratoria, la retórica bíblica. Bien, también de forma reiterativa en esta programación que estamos llevando a cabo con ustedes, este es el video, el material, el video número 32. Visite mi Facebook, Fran Mendoza, y puede usted acceder a todas las distintas temáticas de la palabra de Dios y las lecciones de cada curso. 3 cursos estoy considerando con ustedes. ¿Cuáles son? Descifrando el Apocalipsis, que es todo el estudio minucioso del libro que escribió Juan en Patmos, la revelación juanina, el Apocalipsis, descifrando el Apocalipsis. También el curso Panorama Bíblico, que nos presenta una visión general de la Biblia, la palabra de Dios. Estamos estudiando las dispensaciones, y Teología 1, que es el curso que les estoy enseñando también. Cualquier consulta, cualquier propuesta para poder juntos ahondar en un tema particular de la palabra, no dude en escribirme aquí al pie del video, o también a mi WhatsApp. Mi número de WhatsApp, apúntelo, código de mi país, el Perú, más 51, es el código, más 51 930 52 35 82, 930 52 85 32. Es mi celular. 930, tengo uno nuevo, 930 53 82 35. 930 53 82 35. Lo que sucede es que hice una modificación, adquirí un nuevo chip del celular. 930 53 82 35. Escríbelo. 930 53 82 35. Puede comunicarse conmigo por el WhatsApp y poder consultarme de los temas de la palabra, y también el seminario, que es gratuito. El seminario Aula Bíblica ya tenemos también en el Facebook. En mi Facebook usted puede ver el logo y también el diseño publicitario oficial de nuestro seminario Aula Bíblica, clases y cursos online, plenamente gratuitos, disponibles, abiertos en mi Facebook. Bien, estamos preparados ya. Vamos a orar para empezar. Dios, en la gloria te exaltamos en esta hora y te pedimos que nos imparta su palabra. Queremos aprender de este maravilloso curso Teología 1. Señor, que tu poder, que tu gracia sea con nosotros, que tú nos ministres en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, acompáñanos, Señor, de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra en Mateo capítulo 28. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Oramos en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bien, les enseñé, hemos aprendido juntos lo que es la teología, el significado etimológico de la palabra teología. Repasemos la definición de teología, las materias de estudio de la teología, las ramas o las divisiones, cuáles son: teología histórica, teología liberal, teología dogmática,
teología sistemática, la dogmática o también eclesial de la iglesia, teología práctica o también llamada ética o pastoral, y teología exegética, ¿correcto? Que tiene, por supuesto, un gran campo hermenéutico, exegético. Luego también hablamos cómo surgió la teología ante la necesidad de poder organizar, ordenar, sistematizar las grandes verdades de la palabra de Dios, las grandes doctrinas, el cielo, el infierno, la obra redentiva de Jesús, la resurrección, etc. Bien, la teología apareció más o menos en el siglo I en adelante, ¿no? Después de la muerte de Juan, el último gran apóstol en morir, que falleció en el año 98 después de Cristo, Juan, el que escribió el Apocalipsis. Bien, luego también hablamos en cuanto a la distinción de lo que es un dogma y la doctrina. Una doctrina es enseñanza, instrucción, y un dogma es una opinión, un parecer, es un postulado, una formulación de una verdad eclesiástica oficialmente reconocido por la iglesia. Es lo que es un dogma. Bien, en cambio, una doctrina, dijimos que es una verdad basada en la Biblia, presentada también de forma organizada, muy organizada. Bien, luego la importancia de la teología estriba en el hecho de que la teología es el estudio y el arte de ordenar, sistematizar y organizar las verdades y doctrinas de la palabra de Dios de una manera comprensible mediante el uso de una fe razonada, de una fe pensante. ¿Correcto? Todo esto hemos estado estudiando. Revise las lecciones 1, 2 y 3. También les hablé en la lección anterior de los sistemas asociados a la teología. ¿Lo recuerdan? La diferencia entre lo que es la religión y lo que es la filosofía. Y también hablamos del platonismo, del determinismo, del hedonismo, que es lo contrario al estoicismo. Para Epicuro, filósofo, el placer, el disfrute de la vida era el medio supremo. En cambio, para los estoicos era la virtud, el medio para vivir. También hablamos del existencialismo, del humanismo, del relativismo. Doctrinas o escuelas de pensamiento que no están en la palabra de Dios, porque la Biblia no enseña ni hedonismo, ni un humanismo, ni un tampoco relativismo, etc. Y también hablamos de los elementos de la teología. Los elementos son dos elementos importantes que hemos hablado. Yo tengo aquí graficado en estas hojas con llaves mi propio trabajo, mi propio trabajo del curso que les estoy compartiendo. Muy bien. Y hablamos de que esos elementos son la razón y la fe, dos elementos fundamentales en la teología. ¿Cuáles son? La fe y la razón. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 3. Bien. En esta lección vamos a hablar del pensamiento teológico. Es importante, entonces, precisar lo siguiente, que el creyente, el hombre y la mujer de Dios, tiene que desarrollar una fe pensante y construir un pensamiento teológico de lo que estudia. En este caso, de este libro que es la palabra de Dios. Construir un pensamiento teológico. Es decir, organizar, por ejemplo, si usted tiene que predicar mañana, le invitan a predicar o a dar una enseñanza en una célula, en su iglesia, en el culto de los jóvenes, etc. Tiene que prepararse, obviamente que sí. Y tiene que ir, por ejemplo, a un párrafo, a una sesión de la palabra de Dios, por decir. Bueno, aquí estoy en Marcos, capítulo 1, los versículos 40 al 45, que nos hablan de la narración de que Jesús sanó a un leproso. Él sanó a un leproso, ¿verdad? Versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Porque en el versículo 40 leemos, vino a él un leproso rogándole,
y hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Entonces usted tiene que elaborar, sistematizar su mensaje a través de un pensamiento teológico. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cuál es su interpretación? Amén. En cuanto a esta sesión del capítulo 1 de Marcos, versículos 40 al 45, ¿qué título le pondría? Un bosquejo teológico. Y también, eso también concierne a la homilética, que vamos a estudiar juntos después de la culminación de Teología 1. Bien, surgieron pensamientos teológicos en contra del pensamiento de la palabra de Dios. Uno, apúntelo, panteísmo. Panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Bien, la palabra panteísmo proviene del griego pan. O sea, panteísmo se divide en pan. Pan es un vocablo griego que significa todo. Pan, P-A-N. P-A-N, pan, significa todo. Y teos, Dios. Teos, T-H-E-O-S, Dios. Todo Dios. Panteísmo. Panteísmo. Pan, todo, y teos, teísmo, Dios. El panteísmo es un sistema de pensamiento teológico que formula lo siguiente. Todo es Dios y Dios es todo. Ese es el aforismo panteísta. ¿De acuerdo? Todo es Dios y Dios es todo. Todo es Dios y Dios es todo. ¿Correcto? Luego, el universo es un Dios material. Para la mente panteísta, el universo es un Dios material. Es decir, el panteísta cree en que Dios no es alguien solamente, es también un todo, es algo. Dios es una materia, es un ente material, lo cual condice de forma abierta con la Biblia. Condice con la Biblia. En Juan capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 24, leemos, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Evidentemente, Dios es espíritu. La concepción de Jesús. No dijo Jesús, Dios es materia. Para nada. Jesús no dijo, Dios es materia. Dios es espíritu. Dios es el universo. Por lo consiguiente, el universo no es un Dios material. El universo es la creación, es el objeto de la creación material de Dios. Pero reitero, el universo no es un Dios material. Dios no es material, Dios es espíritu. Espíritu. Todo no es Dios. Dios no es todo. Si bien es cierto, Él lo abarca todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. Y omnipotente, todo lo puede. Amén, todo lo puede. Sin embargo, todo no es Dios. La materia no es Dios. La otra corriente, el otro pensamiento teológico es el politeísmo. Politeísmo. El politeísmo, la palabra politeísmo se divide en poli, P-O-L-I, poli, del griego poli, que significa muchos, poli, muchos, y teos, Dios. Bien, poli, muchos. Es decir, el politeísmo es la creencia en varios dioses. Varios dioses. No solamente uno, el Dios Jehová o Yahweh de la nación de Israel, sino varios dioses. La creencia en muchísimos dioses, deidades, seres elevados, espirituales.
Y el politeísmo, por ejemplo, está bien incorporado dentro de la mitología griega, la mitología romana, la mitología egipcia, babilónica. Babilonia, la antigua Babel, que significa confusión y también significa puerta de Dios. Puerta de Dios, Babel, fue la cuna, evidentemente, de toda la conjunción de religiosidad mística, metafísica, espiritual, toda la mitología, toda la diversificación de deidades. Nació precisamente en Babel, la cuna, el politeísmo. Y, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, vamos a Éxodo capítulo 20, donde se formulan las 10 palabras, el decálogo o los 10 mandamientos famosísimos, que fue parte de la ley mosaica, bien, digamos la columna vertebral de la ley mosaica, el decálogo. Leemos en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no seas politeísta. Le dice Dios a la nación de Israel. Le dice Dios a los hijos de Israel, a su pueblo. No tendrás dioses delante de mí. Y en el capítulo 4 de Deuteronomio, leemos en los versículos 15 y 16. Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, vuestras vidas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura. No había nada, ninguna imagen. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, etcétera, etcétera. Versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero, ¿qué está hablando Dios a Israel? De que había un peligro, el politeísmo. Y la cultura inca, por ejemplo, la cultura maya, azteca, tributaba adoración al sol, a la luna, a las estrellas, la astrología también. Toda la conjunción de satélites, pues ha sido reverenciado por el hombre. El politeísmo, los muchos dioses ajenos, falsos, idolatría. Cuando hablamos de idolatría también estamos hablando de un politeísmo espiritual, porque el idólatra es aquel que desplaza a Dios, ¿cierto? Y le da pleitesía a otros dioses. Puede ser su trabajo, los dioses contemporáneos. También tenemos un video, búsquelo en mi Facebook, Fran Mendoza. Ahí encontrará un video concerniente a los ídolos, a los dioses contemporáneos. Pero el politeísmo, la creencia en varios dioses, pues realmente también tiene su apogeo hoy por hoy en nuestra cultura. Bien, luego tenemos en tercer lugar el deísmo, D-E-I-S-M-O, deísmo, que es un pensamiento racionalista naturalista, un pensamiento racional, natural, niega la inspiración de la Biblia y sus verdades doctrinales. Eso es lo que hace el pensamiento naturalista. Pablo lo pintó así. Quiero que busquemos 1 de Corintios capítulo 1. Bien, 1 de Corintios capítulo 1, capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, necedad,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No puede entender el hombre natural, material, las cosas espirituales concernientes al espíritu que están trazadas en la palabra de Dios. Esta es la mente deísta, natural, que niega la inspiración de la Biblia y sus verdades doctrinales. Bien, tenemos en cuarto lugar el agnosticismo. El agnosticismo, el ag, del griego a, que es un prefijo, que significa sin, y gnosis, G-N-O-S-I-S, G-N-O-S-I-S, conocimiento. Gnosis, gnosis, genosis, G-N-O-S-I-S, una palabra griega, conocimiento. Pero agnosticismo, agnóstico, sin conocimiento. Sin conocimiento. Los agnósticos rechazan la posibilidad de un conocimiento metafísico, un conocimiento sobrenatural. Y también el agnóstico limita el conocimiento a lo sensorial, al mundo empírico de la experiencia y lo material, lo sensorial, lo que le dictan los sentidos. Eso es lo que hace el agnóstico, el agnosticismo, ¿correcto? Bien. Luego tenemos el gnosticismo, del griego gnosis, G-N-O-S-I-S, que hemos visto que significa conocimiento. El gnosticismo eran gente que se decían iluminados por un conocimiento elevado, algo secreto, iluminados, el gnosticismo. Para ellos la materia era mala. De hecho que para un gnosticista la materia es mala, obviamente. Y el espíritu es bueno, es puro. Los gnósticos se dividieron en los libertinos, que eran más materiales, carnales, y los ascetistas o ascéticos, que eran más virtuosos, más refinados, más moderados. Los gnósticos se dividieron en libertinos, sensuales, carnales, y los ascetistas, los ascetistas que eran más virtuosos, más moderados. Y también finalmente el dualismo, que es la creencia en dos dioses. Hay quienes sostienen que, por ejemplo, Jesús es Dios y también el Padre es Dios, pero niegan la consubstancialidad divina del Espíritu Santo. Son dualistas, solamente no son trinitarios, sino son dualistas. Creen en el Padre y en el Hijo como Dios, pero no creen en el Espíritu Santo. El dualismo también piensa que uno es bueno, un Dios es bueno y el otro Dios es malo, y que sin embargo son coiguales. O sea, una confusión en cuanto al enfoque de Dios y de Jesús. Estas corrientes fueron tendencias filosóficas, teológicas, religiosas, que tuvieron una interpretación, un enfoque errado de Dios y de su revelación especial, que es la Biblia. Bien, hemos hablado entonces en esta lección del panteísmo, del politeísmo, ¿qué más? El deísmo, el agnosticismo, el gnosticismo y el dualismo. Total, 6 pensamientos teológicos, filosóficos. Panteísmo, todo es Dios y Dios es todo. Politeísmo, la creencia en varios dioses. El deísmo, un pensamiento naturalista. El agnosticismo, que rechaza el conocimiento espiritual. El gnosticismo, que considera que la materia es mala. Y el dualismo, que cree en dos dioses. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es inspiración, iluminación y revelación. 3 elementos. Apúntelos. ¿Qué es inspiración? La palabra inspiración en el griego es theopneustos.
Theopneustos. Se lo voy a deletrear. Escríbelo. Theopneustos. Se lo repito. Theopneustos. Theopneustos. Inspiración en el griego. Theopneustos significa respirar, apúntelo, exhalar, soplar. Inspiración, respirar, exhalar, soplar. Respirar, exhalar, soplar. Inspiración. Aparece en 2 Timoteo 3:16. Usted ya lo sabe. Toda la escritura es inspirada por Dios. También aparece en 2 de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, soplados, respirados, exhalados por el Espíritu Santo. Inspiración. Luego, iluminación. ¿Qué significa iluminación? Bien, del griego fotizo. Fotizo se escribe Fotizo. 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 También viene de fotismos. Significa alumbrar, apúntelo. Iluminación, alumbrar, resplandecer, dar luz y claridad. Alumbrar, resplandecer, dar luz y claridad. Significa así iluminación. ¿Dónde aparece? Capítulo 1 de Efesios, versículo 18. Capítulo 1 de Efesios, versículo 18, el apóstol Pablo dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. La oración paulina por la congregación de Éfeso, que Dios les alumbre su mente, su entendimiento, le dé claridad, le dé resplandor, alumbre su mente. También aparece en 2 de Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de Cristo para que no resplandezca Cristo en nuestros corazones. El trabajo del maligno es cegar, enceguecer, no alumbrar, no iluminar, no resplandecer, no dar luz ni claridad. Él nubla la mente. Eso es lo que es el ministerio de Satanás. Bien, inspiración, iluminación y tercero, revelación. Revelación. La palabra revelación deviene del vocablo griego apocalipsis. Apocalipsis es el término griego que significa revelación. Apocalipsis se escribe tal como se pronuncia. Apocalipsis significa revelación. El significado es quitar el velo, apúntelo, quitar el velo o descubrir la cubierta. Quitar el velo, descubrir la cubierta. Y aparece en el capítulo 1 de Efesios, versículo 17. Capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Efesios, vamos a leerlo. Capítulo 1 de Efesios, en el versículo 17, mire, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahí está, Apocalipsis, revelación, Apocalipsis, quitar el velo, la cubierta, en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando, iluminación, los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Lo entendió? ¿Usted puede hallar entonces la diferencia? ¿Sí? Claro que sí. Lo que es inspiración, lo que es iluminación y lo que es revelación. Algo parecido, pero es distinto. Son tres elementos muy distintos uno del otro. Amén. Inspiración significa respirar, exhalar, soplar. Iluminación significa alumbrar, resplandecer,
dar luz y claridad y revelación, quitar el velo o destapar o descubrir la cubierta. ¿Qué les pareció de la clase? Bien, puede compartir este video, este material con sus amigos que quieren estudiar teología 1. Oremos al Señor para que Él nos siga bendiciendo en este día. Padre Celestial, te adoramos. Bendícenos, Padre, siempre, en el nombre de Jesús. Amplía nuestro horizonte, nuestra mente. Danos mayor iluminación, claridad, comprensión. Alumbra nuestra mente, intelecto, en el nombre de Jesús. Y guárdanos de todo mal, de todo peligro, de esa pandemia, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo sus vidas, de cada usted que me está viendo. Usted estudiante, alumna de nuestro seminario Aula Bíblica. Soy el pastor Fran Mendoza Martínez de Perú. Estoy para servirles. Que la paz del Señor les sustente. Nos vemos pasado mañana, vale decir el día viernes. También estaremos tratando otra clase de otro curso. Bendiciones en Cristo. Un saludo especial.